Bien, esta mañana voy a hablar acerca del temor de Dios. Quiero dar este tema como un apéndice al estudio de la semana pasada, que fue una de las preguntas que estamos viendo, que fue, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? No sé si recuerdan. Entonces, mi idea es profundizar un poco más en lo que significa el temor de Dios. Ya después retomaremos nuestra serie de las preguntas que Dios le hace al hombre. Contrariamente a lo que muchos piensan, el temor no es algo malo. Aunque algunos padres le digan a sus hijos que no sean miedosos, este es un consejo contra natura, porque el temor ha sido puesto por Dios en nuestro ser como una actitud natural que nos puede salvar la vida. Cuando tenemos un accidente o nos enfrentamos a algún peligro, en el cuerpo hay varios cambios físicos. Grandes descargas de adrenalina, dopamina y cortisol te dan la voluntad y la fuerza extra para defenderte o alejarte de la situación. Esta es una respuesta inconsciente, no depende de ti, es una respuesta automática. Hay otra forma de enfrentar el temor que es consciente y racionalmente. Eh, el niño puede ver que su hermano mayor atraviesa de un brinco un arroyo, pero el menor se detiene en la orilla y comienza a calcular sus posibilidades. Se sabe más pequeño, piernas más cortas, menos fuerzas. Y si además de esto recuerda alguna experiencia anterior de fracaso, se va a detener y no va a saltar. El temor, pues, es un factor de sentido común para mantenernos seguros, sanos y en casos extremos hasta vivos. Este temor consciente nos mantiene bajo ciertos límites para no realizar algunas acciones. Sin este temor podríamos lesionarnos o perder la vida, ya que estaríamos tomando riesgos que van más allá de nuestras fuerzas. Por eso, ¿verdad? Por eso nos salimos de casa, porque sabemos que afuera hay un virus suelto y tenemos miedo de que nos pueda contagiar. Sin embargo, hay personas que, ya sea por imprudentes o por temerarias, que son capaces de ignorar sus límites y toda lógica y se vuelven necios y se avientan a hacer cosas que están más allá del sentido común. Y esto lo estamos viendo a cada rato, ¿verdad? En esta semana hubo una fiesta de 5,000 personas en Sinacantán, allá en Chiapas. Tú ves el video, 5,000 personas festejando una fiesta de no sé qué, sin cubrebocas y sin nada, y así hemos visto muchos casos en estos días. ¿Qué es lo que pone en evidencia esto? Pues precisamente la imprudencia, la insensatez, la falta de sentido común de las personas. En la década de los 70 había un hombre llamado Evel Knievel, que fue un auténtico temerario, que intentó más de 75 saltos en motocicleta. Él hizo saltos muy largos y espectaculares con su moto Triumph. Cosas que jamás había intentado nadie antes, ¿no? Fue realmente una novedad para todos aquellos que lo pudimos ver. En alguna entrevista le preguntaron que si tenía miedo. Y él decía, tienes que ser un idiota para no tener miedo. Sin embargo, él siguió adelante porque muchos factores externos influyeron en él. El dinero, la fama y un público que siempre pedía más lo hicieron llegar muy lejos. Curiosamente, no murió de eso. Murió a los 69 años de fibrosis pulmonar y diabetes. Claro, con todos los huesos rotos
incluyendo varias veces la pelvis y muchas contusiones cerebrales. Un auténtico temerario evil, que es la imagen que va a aparecer de fondo en los versículos de esta plática. Voy a dividir este estudio en dos partes y en esta ocasión vamos a ver la primera, que es el temor de Dios en los incrédulos. Entonces, como decíamos, el temor de Dios, especialmente el temor de Dios, es una acción consciente, deliberada y libre del hombre hacia el Dios que conoce. El problema es que el hombre natural, el hombre que no tiene una relación con Dios, al no conocer a Dios, no teme a Dios. Y por eso vemos que hacen muchas cosas sin sentido, cosas muy locas, porque en ellos no está el temor de Dios. ¿Por qué? Como les repito, porque el temor de Dios surge del conocimiento de Dios. Vayamos a Romanos 3, del 10 al 18, y veamos cómo aquí Dios nos da un diagnóstico general de lo que es el hombre. Y dice Dios así, como está escrito, está hablando de cómo es el hombre. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y termina diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el diagnóstico que Dios hace de todo hombre, ¿verdad? Entonces, entendemos que el verdadero temor de Dios surge de un conocimiento previo de Dios. Sí, yo sé que hay mucha gente que dice que tiene temor de Dios. Tú podrías encontrar que esta es una cuestión en muchas personas, ¿verdad? Dicen, no, yo sí tengo temor de Dios y todo. Pero en realidad, con los hechos lo niegan. Y yo tengo muchos ejemplos que podría darte de personas que con una mano se persignan y con la otra roban. O que con una mano tienen una Biblia y con la otra engañan. Con esto quiero decir que hay personas que dicen ser cristianas, pero que en realidad no lo son. Creen que por tener una religión cristiana o escuchar sermones cristianos o tener amigos cristianos, por estos hechos, ellos también son cristianos. Pero hemos de entender que uno no se hace cristiano por contagio ni por ósmosis. Uno se hace cristiano por una decisión del corazón. La Biblia es muy clara. Dice que uno conoce a los cristianos por sus frutos. Y esto está presentado muy claramente en los evangelios sinópticos. Y vamos a leerlo en Lucas 6, del 43 y 44, donde dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas
se vendimian uvas. Es decir, todo cristiano que se dice ser debe ser conocido por sus frutos, ¿verdad? Claro, he de aclarar en defensa de los cristianos que ser cristiano no es sinónimo de ser perfecto. Y muy a pesar nuestro, a veces los cristianos nos equivocamos y cometemos errores. Con esto no quiero justificar a nadie. Lo que quiero decir es que en el cristiano, el error, el pecado, la falta es un accidente, no una forma de ser, no una conducta. Y con el temor de Dios pasa exactamente lo opuesto, ¿verdad? El incrédulo ocasionalmente puede tener temor de Dios, mientras que el creyente vive bajo el temor de Dios. Dice en Proverbios 1:7, ¿verdad? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, de Dios. Jehová es el nombre de Dios, ¿verdad? También lo encontramos como Yahvé en algunas versiones. Bueno, todo tiene un principio. Todo tiene exactamente un principio. Y en este caso, dice este verso que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y mira que la gente puede ser educada, puede tener una profesión, puede ser muy inteligente, tener muchos conocimientos, pero eso no quiere decir que sea sabia. La sabiduría comienza cuando le temes a Dios. Y como les dije, para temer a Dios, primero hay que conocerle. Precisamente por eso, en la segunda parte de este versículo de Proverbios 1:7, la segunda parte dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, los insensatos desprecian a Dios. Estas personas que desprecian a Dios, ¿verdad? Es la gente que voluntariamente desecha la sabiduría de Dios porque deciden navegar en sentido contrario a sus enseñanzas. ¿Por qué? Pues porque quieren vivir como se les dé la gana, sin restricciones morales y de acuerdo a la conducta que ellos escojan seguir. Algunos viven en una lucha porque son conscientes de que viven mal, pero no saben cómo cambiar, no saben cómo tener victoria. Otros creen que están en un camino correcto, como dice la Biblia, sin saber que su fin es la muerte. Ahora bien, el hombre debe saber que no está solo y sin guía. Dios se ha acercado, ¿verdad?, a nosotros y nos ha dado a conocer a través de su palabra y en términos muy humanos para que podamos comprender. Y nos dice quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus propósitos. Y también nos hace saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es misericordioso, que ama al hombre, que es santo. Dice que es un Dios celoso, que es justo, que la venganza es suya, que odia el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dice que Él es un juez justo, a quien nadie puede corromper,
a quien nadie puede engañar porque Él lo sabe todo. Y así hay muchas cosas. Ahora, es importante explicar que cuando la Biblia dice que Dios es santo, es porque Él es infinita y perfectamente santo. Es tan puro y tan santo que para que nosotros podamos acercarnos a Él, necesitamos de un intermediario, el cual es Jesucristo. Si no fuera por Él, jamás hubiéramos podido aspirar a acercarnos a Dios. En este mismo tenor, cuando la Biblia dice que Dios es justo, quiere decir que Él es infinita y perfectamente justo. Y así podríamos ir a través de todos los atributos de Dios. Es verdad que estos conceptos absolutos y de perfección, que solo se encuentran en Dios, nos cuesta mucho trabajo entenderlos porque nosotros somos hombres corruptos, ¿no?, que vivimos en una sociedad que alimenta y fomenta la corrupción. Además, somos finitos y tenemos un entendimiento muy limitado. Pero así es Dios. Así debe ser Dios. Perfecto en su conducta y en su proceder, porque si fuera de otra manera, si tuviera alguna pequeña falla, no podría ser Dios. Ahora bien, cuando nosotros nos podemos sacudir de alguna forma un poco nuestra ignorancia y llegamos a conocer suficientemente a Dios a través de su palabra, es muy fácil concluir que lo más sabio que puedes hacer es temer a Dios. Pero mientras uno no conozca a Dios, será muy difícil tener temor y será muy fácil caer en muchos engaños con respecto a Él. Como por ejemplo, algunos despistados creen que pueden jugar con Dios porque pecan y no les pasa nada. Y entonces creen que lo que hicieron se le pasó a Dios o que lo han engañado y burlado. Pero la Biblia dice que no es así. Dios sabe todo de ti y Él sabrá en qué momento deberá actuar, en qué momento juzgará y castigará, como lo dice la Biblia en Gálatas 6:7, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre es egocéntrico por naturaleza. Quiere que el mundo gire a su alrededor. En su mente pequeñita, también quiere hacer a Dios pequeñito para poderlo manipular. Pero esto es solo una ilusión. Dios es lo más grande que existe, es dueño del universo, es lo más perfecto que puede existir. Él es infinito y eterno, como nos dice la Biblia en Isaías 42, versículo 5, donde dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Nadie, absolutamente nadie más, puede hacer lo que Dios hace. Otro de los errores en los que el hombre cae, ¿verdad?, es que a veces quiere humanizar a Dios, es decir, lo quiere hacer a su imagen y semejanza para que actúe de acuerdo a sus principios y a sus pensamientos, pero Dios es como es y nadie lo puede cambiar. Él es inmutable. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él no va a cambiar, aunque tú lo quieras cambiar en tus pensamientos. Dice también la Biblia, describiendo cómo es Dios,
que Él no es un hombre no es una persona para que mienta. Y esto lo podemos ver en Números 23:19, donde se nos explica y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que Dios es como es. Él nunca se va a hacer a ti, sino al contrario, tú debes hacerte a Él y seguir sus mandamientos. Dice la Biblia también que otros se creen sabios en su propia opinión. Hijo. Pero este tipo de sabios, Dios los atrapa en la trampa de su propia astucia. Como dice en 1 Corintios 3, del 18 al 20. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces, en vez de ser sabio en tu propia opinión, debes de ser, según los términos de Dios, temeroso de Él, para que realmente seas sabio y te puedas apartar del mal, como dice Proverbios 3:7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En esto realmente consiste la sabiduría. No en saber, no en tener, no en hacer, sino andar precisamente en los caminos de Dios, como lo vamos a ver la semana que entra, al hablar de lo que significa el temor de Dios en los creyentes. A veces es difícil entender que Dios es soberano y que Él tiene el control sobre todo y sobre todos. Yo cuando pienso en esto, tomo una figura como ejemplo y me lo imagino como uno de esos reyes que vemos en las películas, ¿verdad? Esos reyes poderosos que están en su trono. Y vemos en estas películas cómo se acerca la gente, ¿verdad? Cómo se acercan los súbditos con muchísimo respeto a él. Se dirigen a él con respeto. Cuando se le acercan, por ejemplo, nunca deben darle la espalda. Se inclinan en su presencia, le besan la mano. Todos buscan honrar y agradar al rey. Todos buscan su favor. De él nadie se burla ni traiciona porque le temen. Saben que una palabra de él puede cambiar su vida para bien o para mal porque él tiene el poder para hacerlo. Claro, a diferencia de los reyes terrenales, Dios es un rey soberano, único y perfecto, que nunca se equivoca, y por lo mismo Él es el único ser digno de alabanza y honra. Él es el único rey ante quien tú debes humillarte, ¿verdad? Y buscar clemencia. En el capítulo 10 de Mateo, Dios discurre acerca del temor. Dice, por ejemplo, que no se le debe temer al hombre, porque al máximo daño al que puede aspirar tu enemigo es a quitarte la vida. Y para el creyente,
que se sabe poseedor de la vida eterna, esto no es una amenaza. Y así lo dice textualmente, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando Jesús? ¿Es acaso un hombre poderoso que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Está hablando acerca de Satanás? ¿No? Está hablando acerca de Dios, porque Él es el único que puede determinar tu destino final de cuerpo y alma. Por lo tanto, aquí Jesús está enseñando que no le temamos a ningún hombre. Al único que se le debe temer es a Dios. Y se le debe temer a Dios por su poder infinito, ¿verdad? Por su gran ira, por su justicia. Hay que temerle porque su justicia realmente es justa, es imparcial e implacable. Entonces aquí Jesús reconoce que al único al que se le debe temer es a Dios. En Éxodo 34:7 dice que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es un juez justo y de ningún modo Él pondrá en entredicho su justicia con nadie. Él no es corruptible, Él no se hace de la vista gorda, ¿verdad? Él es perfecto e infinitamente justo. Dios conoce el pensamiento del hombre y, como ya vimos, sabe que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y con este pensamiento, con esta forma de ser, con esta forma de actuar, las personas que no conocen a Dios están corriendo a un precipicio sin temor alguno. El hombre está yendo a su destrucción eterna sin saberlo en muchos casos. El hombre va por un camino equivocado sin Dios en su vida. ¿Y quién crees que debe tenerlo y advertirle del peligro a que se está acercando a pasos agigantados? Pues solo aquel que conoce el consejo de Dios, solo aquel que realmente conoce a Dios, solo aquel que sabe cuál es el destino de las almas sin Dios. Y si tú no te haces responsable de tus cercanos, nadie, absolutamente nadie, lo hará. Sí, yo sé que muchos van a decir que Dios es amor y que por esta razón Él no puede condenar a nadie. Pero mira, es verdad, Dios es amor, pero también es verdad que Dios es justicia. Así que recuerda que hay dos caras de la moneda que tú puedes ver en Dios, su amor y su justicia. Su amor no puede ser mayor que su justicia. Él no se puede imponer al otro, ¿verdad? Una cosa no se puede imponer a la otra. Dios es amor, Él ama al mundo, pero al mismo tiempo es justicia perfecta. Ahora bien, con respecto a la salvación del hombre, ¿cómo pudieron convivir estos dos atributos de Dios sin contradecirse? ¿Cómo fue posible salvar al hombre sin que el amor y la justicia de Dios chocaran? ¿Ven? La Biblia lo explica, ¿verdad? Y dice que Dios solucionó esto por medio de su Hijo. Su amor entró en acción al enviar a Cristo al mundo, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, aquí vemos el amor de Dios.
Y su justicia operó con la muerte de Jesús, como se explica en 1 Corintios 5:21, donde dice que al que no conoció pecado, Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios por medio de Cristo. Esto quiere decir que en la cruz Jesús se puso en tu lugar para pagar lo que tú debías. Es decir, como el pago por pecar es la muerte, el delito debía ser pagado. Y como Dios no puede tener por inocente al culpable, Jesús tenía que morir en tu lugar y pagar tu pecado. En el momento en que la agonía de Jesús terminó en la cruz, en ese momento la justicia de Dios quedó satisfecha. ¿Te das cuenta? Como dice el salmista, en este acto divino, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Qué hermoso, ¿verdad? Esto no nos puede llevar a otra cosa más que a darle gloria a Dios por su salvación. En el capítulo 23 de Lucas, él nos narra el diálogo de los dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos comenzó a burlarse de Jesús, diciéndole: si tú eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. El otro ladrón le reprochó a su compañero y le dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Este ladrón admitió que estaba en esa cruz porque se lo merecía, pero también se dio cuenta que Jesús era inocente. Y entonces en ese momento Dios pudo mover la conciencia negra de este criminal para que saliera de ella un chispazo de lucidez, de temor y de fe al darse cuenta de su inminente destino. Con este temor que Dios produjo en esa conciencia muerta, este ladrón pudo reaccionar a tiempo y reaccionó bien y reconoció a Jesús como Rey y Salvador. En esos momentos de agonía y de dolor, él depositó su confianza y su vida en sus manos. Creyó en él de todo corazón y buscando su misericordia y perdón, le rogó diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, igualmente, tú debes escoger con cuál de los dos ladrones te quieres identificar. Estos dos ladrones eran pecadores que merecían la condenación, al igual que cada uno de nosotros, porque somos pecadores. Uno de ellos reconoció en Jesús su salvación, la creyó y la tomó en ese momento. El otro no creyó y se confirmó en su maldad hasta la muerte. Por eso hoy uno está en el paraíso y el otro no. Es prudente anotar que este ladrón salvado no tuvo tiempo de ser religioso, ¿verdad? Ni de construir una iglesia, ni de dar dinero a los pobres. Es decir, él no tuvo tiempo de hacer obras que lo hicieran merecedor del cielo. Él solo creyó en Jesús y con esto cumplió con el único propósito, con el único requisito que Dios pide para ser librado de la condenación eterna, lo cual es creer, como está perfectamente claro y enseñado en la Biblia en muchos pasajes, y muy concretamente
en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy claro, en la Biblia es muy claro que la salvación es un regalo que Dios te entrega cuando crees en Jesús. No es por obras. Nadie podría hacer las obras necesarias para llegar al cielo. Por lo tanto, necesitas un Salvador que ya nos fue dado en Jesús. Hoy, a 2000 años del evento de la cruz, Dios le sigue pidiendo dos cosas a todo hombre que se quiera acercar a Él. En primer lugar, debes temer a Dios, porque este es el principio de la sabiduría que te hace entender que Dios tiene el destino de tu alma en su mano. Y en segundo lugar, debes reconocer, como ese ladrón, que eres un pecador que merece la condenación. Si tú lo haces, si tú te das cuenta de cuál es tu postura y cuál es el regalo de Dios que Él te ofrece, si tú lo entiendes, esto te debe llevar a arrepentirte, a buscar el perdón de tus pecados, a aceptar el pago que Jesús hizo por ti en esa cruz, donde el amor y la justicia de Dios se juntaron para tu beneficio. Y finalmente, esto te debe llevar a recibir a Jesús en tu corazón como tu única esperanza de salvación, como tu único y suficiente Salvador. Mira, realmente cree esto. La Biblia dice perfectamente que solo el sacrificio de Cristo te puede salvar de la ira de Dios. No hay otro camino. No hay otra manera. No hay otra forma de hacerlo. De tal forma que cuando una persona entiende esto, lo único que tiene que hacer es acercarse a la cruz de Cristo. Ir a la presencia del gran Rey para inclinarnos delante de Él, humillarnos ante Él y con nuestras propias palabras clamar a Él en busca de misericordia y de perdón. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Al principio de esta plática te hablé de este temerario, Evel Knievel, quien arriesgó muchas veces su vida saltando en motocicleta. Les decía que los que lo pudimos ver, siempre nos preguntamos cómo era posible que no hubiera muerto, ¿verdad? Después de haber jugado tantas veces con la muerte. Y en el 2007 tuvimos la respuesta. A pesar de la necedad y la insensatez en la que vivió tantos años este hombre, Dios lo esperó pacientemente hasta que Evel se acercara a él. Al final de sus días, unos meses antes de que falleciera, Dios derramó su misericordia sobre Evel y él se convirtió y entregó su vida a Cristo. Dios había salvado muchas veces su cuerpo y al final también
salvó su alma. Ahora no pienses que Dios ha hecho menos contigo que con Abel, ni con el ladrón en la cruz, ¿verdad? O con cualquiera de sus criaturas. Si tú eres una persona que aún no ha creído en Jesús, yo te puedo asegurar que la principal razón por la que todavía estás vivo es porque Dios en su amor aún te está buscando y te sigue esperando pacientemente para que acudas a Él en busca de misericordia y perdón, pero realmente con temor y temblor. Bueno, que Dios te bendiga. Maranata.